Bienvenidos a nuestro estudio de la lección número 2 del libro de Deuteronomio. En esta ocasión, el autor de la lección nos ha llevado a reflexionar en los primeros capítulos del libro de Deuteronomio, para ser precisos, sobre los primeros 3 capítulos. Es bueno recordar que el libro de Deuteronomio tiene una estructura, una forma muy específica, y de acuerdo a esta estructura, a esta forma de ordenar el material de Deuteronomio, los primeros 3 capítulos son parte de lo que podríamos llamar el prólogo histórico. El prólogo histórico, el contexto histórico que Moisés está poniendo para empezar sus palabras. Recordemos que el libro de Deuteronomio realmente no es conocido así por los hebreos o los judíos. El libro de Deuteronomio es conocido como el libro de las palabras. Estas palabras son las que habló Moisés. Son las palabras, de hecho, con las que inicia el libro de Deuteronomio. Bueno, estas palabras se ubican en un contexto. Cuando Moisés dice al pueblo estas palabras que decíamos la semana anterior son una especie de despedida, él le pone un contexto para que aquellos que lo escuchen puedan entender en ese contexto y aprovechar mejor lo que Moisés les va a decir. El prólogo o contexto histórico realmente abarca de los capítulos del 1 al 4, aunque, repito, la lección nos pidió estudiar en esta semana hasta el capítulo 3. Yo quisiera proponerte que en este prólogo, en esta introducción que hace Moisés, en este contexto que le da a sus palabras, podemos encontrar 3 declaraciones muy específicas, 3 declaraciones que son el resumen del relato que Moisés le da al pueblo en este prólogo histórico. La primera declaración es: estuvimos en Horeb. Tú sabes muy bien que Horeb viene siendo también otra forma de referirse a la zona del monte Sinaí. No tenemos tiempo aquí en esta ocasión para ver por qué Moisés le llama ahora Horeb y no simplemente se refiere a Sinaí o menciona el Sinaí. Pero estamos hablando del mismo sitio, el lugar en donde Dios hizo un pacto con su pueblo, donde Dios habló directamente con ellos, donde Dios les dio las tablas de la ley. Todo eso pasó en Horeb o Sinaí. Horeb o Sinaí. Bueno, en este marco, en ese lugar, podríamos decir, Moisés lo que está intentando es decirle a esta nueva generación, recordemos que le está hablando a una nueva generación, porque los que habían muerto en el desierto, aquellos que no habían querido entrar, como lo veremos a continuación, en aquella ocasión que Dios les dio la primera oportunidad, registrada en Números capítulo 13, en Números capítulo 14, bueno, esa generación ya descansa, ya murió. Ahora son los hijos de esta generación, además de Josué y Caleb, los que están allí escuchando estas palabras de Moisés. Y a ellos, Moisés les dice, Dios nos presentó su plan. Allí en Horeb, Dios nos presentó su plan. ¿Cuál era su sueño para nosotros? ¿Cuál era su objetivo para nosotros? Que fuéramos su pueblo, su especial tesoro, que estuviéramos siempre en relación con Él, en un pacto, que pudiéramos ser esa nación, esa gente santa, esa nación que iba, después de haber sido liberada, ahora a representar a Dios como gente santa y que iba a poder entrar entonces en esas condiciones a la tierra prometida. Pero la historia continúa y en el contexto que pone Moisés, en el prólogo histórico, Moisés le dice ahora a esta nueva generación, segundo punto de la historia, llegamos a Cades Barnea. Llegamos a Cades Barnea. Cades Barnea es un sitio sumamente importante en la historia del Pentateuco. Cades viene de la palabra santo, así que al principio esto podría sonar un buen lugar, un lugar santo. No se sabe a ciencia cierta qué significa la palabra Barnea, pero Cades viene de la palabra santo. Un lugar santo en medio del desierto, buenas noticias. Sin embargo, tú y yo sabemos que no pasaron buenas cosas o buenas noticias salieron de allí. Lo que sucede más bien son malas noticias. El pueblo llegando allí convoca a Moisés, le dice vamos enviando espías para que puedan decirnos cómo es la tierra. Moisés lo consulta con Dios, puedes revisar estos detalles a la luz de comparar el relato de Números con Deuteronomio y también con el libro Patriarcas y Profetas. Bueno, Moisés consulta con Dios y Dios entonces le dice, sí, pero mira, el plan es así. Tienes que mandar a los líderes, en fin, se escoge a la gente. Allí va Josué y Caleb, en fin. Ellos van, 10 exploradores traen malas noticias
solo 2 dicen podemos entrar a la tierra prometida. El punto, sabemos, es que el pueblo primero tuvo miedo, después se rebela y muchos murieron por lo mismo en ese momento, y al paso de tiempo murieron también en los 38 años que anduvieron peregrinando por el desierto, ya que habían pasado 2 años, aproximadamente 2 años desde que ellos habían salido de Egipto, cuando sucede este evento de Cades Barnea. Entonces Moisés está diciendo en esta segunda parte de su contexto, nos rebelamos contra ese plan. Dios nos había dado un plan perfecto, un plan sublime para nosotros, pero nosotros nos rebelamos contra ese plan. ¿Y por qué insisto tanto en el nos o el nosotros? En el Pentateuco y en la Biblia en general hay un concepto que tiene que ver con lo que algunos llaman un concepto de solidaridad, en donde el uno es parte del todo y todos de alguna forma se representan en uno. En este caso Moisés mismo se involucra como si hubiera sido parte hasta del problema, que Moisés dice, nosotros, el pueblo, aquel para quien Dios tenía planes, nos rebelamos contra esos planes. Llega el tercer punto entonces de la historia, de este prólogo histórico, por lo menos del capítulo 1 al capítulo 3. Y entonces Moisés dice, pero Dios nos dio la victoria. ¿A qué victoria se refiere? Bueno, si tú lees allí en Deuteronomio capítulo 1, versículo 4, dice claramente, después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei, versículo 5, de este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo, y empieza entonces el prólogo histórico a partir del versículo 6 de Deuteronomio 1. ¿Después de qué? Después de haber derrotado por lo menos a 2 enemigos. El pueblo de Israel enfrentó a diferentes personas o diferentes pueblos en su peregrinaje por el desierto, pero hacia el final de su peregrinaje obtienen sendas victorias, obtienen este par de victorias por lo menos, que la lección las resume diciendo las victorias obtenidas en la zona de Galaad. Galaad. Tal vez no es lo más importante, pero a eso se refiere la lección, la zona de Galaad. ¿Y cuál es el punto que se resalta en este recuento histórico de Moisés? Dios nos tiene misericordia. Vaya que sí, porque si tú le das a alguien algo muy hermoso como regalo y después ves que esa persona lo pisotea, lo rompe, lo tira o lo destruye, difícilmente creo que tendrías ganas de ayudarle si lo ves en problemas la siguiente ocasión que te encuentres con él. Pero Dios, gracias a su misericordia, que así es, no es semejante a nosotros en ese aspecto. Él nos tiene aún paciencia, nos tiene aún misericordia. La tuvo con el pueblo de aquel momento. Pudo haberle dicho, sus padres, la generación anterior, echó esto a perder, echó mi plan por la borda, lo tiró al bote de la basura. Bueno, yo no tengo por qué ayudarles más a ustedes. Vean por ustedes mismos si pueden lograr algo. Vean si ustedes pueden alcanzar la victoria por ustedes mismos y entrar a la tierra con sus propias fuerzas. Pero Dios tuvo misericordia del pueblo, porque recuerden, lo dijimos la semana pasada, Dios no renuncia a sus planes, Dios no fracasa en sus planes, ni ha renunciado a su deseo de que su pueblo entre a Canaán. Y entonces, esta historia, en resumen, consta de esas 3 partes que hablan de un pueblo, claro, hablan de lugares interesantes, hablan de un Moisés que al paso de todo este tiempo estuvo al frente del pueblo, pero sobre todo quiero que veamos que habla este prólogo histórico de un Dios que en la historia sigue actuando en favor de su pueblo, aunque éste en muchas ocasiones pareciera no merecer que Dios le siga teniendo esa paciencia. Dios presentó su plan, el pueblo se rebeló contra ese plan, pero Dios hacia el final de los 40 años desea seguir intentando que su pueblo entre a Canaán. En resumen, creo que el prólogo histórico de Deuteronomio, los capítulos del 1 al 3, que fue centro de estudio de esta lección, nos dicen que Dios inspiró a Moisés a escribir esta parte del libro para que la nueva generación supiera quién era Dios y quiénes eran ellos mismos. La nueva generación está a punto de entrar a Canaán, pero necesitan saber
¿Qué clase de Dios es el que los va a introducir? ¿Qué clase de Dios tan paciente y tan misericordioso es el que no ha renunciado a su deseo de que esto suceda, de que ellos puedan entrar y heredar la tierra? Necesitan conocer a ese Dios con un plan maravilloso, a ese Dios que lamentablemente sus padres se rebelaron. Necesitan conocer a ese Dios que les da la victoria en contra de los enemigos. Necesitan confiar en Él y, como lo hará Moisés más adelante, hacer ahora ellos mismos un pacto con ese Dios. Pero también necesitan saber quiénes son. Son los herederos de una nación muy, muy amada por Dios, los herederos de una nación muy rebelde, que le ha hecho pasar días muy difíciles a Moisés y ha entristecido muchas veces el corazón de Dios. Una generación que son herederos de muchas cosas, pero especialmente de un historial que bien podría más bien merecer dejarlos a un lado, pero a pesar de eso son una generación privilegiada, porque Dios les sigue invitando a entrar a la tierra prometida. La generación, la nueva, necesita saber quién es Dios, pero también necesita ser muy consciente de quiénes son ellos mismos. Y al ver sus flaquezas, al ver sus altibajos, al ver su necesidad de ayuda para entrar a la tierra, entonces decir, yo no puedo, no, incluso no lo merezco, pero el Señor puede y Él cree que vale la pena seguir intentando que yo vaya con Él hasta la tierra prometida. ¿Sabes quién es el Dios que guía tu vida? ¿Sabes quién eres tú? A la luz de Dios, eres alguien que debes estar pronto ya en la Canaán celestial.